MVS está pensado para ejecutar programas en Batch Processing, procesamiento por lotes. En Batch Processing, un programa se ejecuta en segundo plano, sin interacción con el usuario. Incluso hoy en día es posible lanzar batch jobs desde ISPF. Para ello, tenemos que abrir el código fuente del programa. Por ejemplo, dentro del archivo sys2jcllib, abrimos el archivo primcop1. Para ejecutarlo, introducimos el comando submit. La terminal nos muestra que ha lanzado un batch job con ID número 2. En la consola del operador aparecen mensajes de MVS del job 2. Podemos pulsar Enter en la terminal para volver al archivo, pero el job output no aparece en la consola del operador ni en la terminal. Los job output se muestran normalmente por impresora. Este programa está configurado con Message Class A, que en MVS TK5 es una impresora IBM 1403. Hércules emula el papel de las impresoras con archivos de texto en el sistema operativo anfitrión. En mi caso, el anfitrión es OpenSUSE. Abrimos una nueva terminal. Seleccionamos la carpeta MVSTK5 y después la carpeta PRT de print. Dentro está el archivo prt00e.txt. Este archivo es el papel continuo virtual de la impresora. Al abrirlo se muestra distorsionado porque nuestra terminal tiene por defecto 80 columnas. La impresora IBM 1403 imprime 120 columnas por defecto, pero puede imprimir 12 columnas adicionales. Es decir, un total de 132 columnas. Y la impresora en MVSTK5 usa 132 columnas. Si ampliamos el número de columnas de la terminal a 132, podemos leer el impreso correctamente. Buscamos por nuestro job. Como todos los jobs utilizan la misma impresora y el mismo papel continuo, MVS añadía una cabecera y un pie de impresión para poder diferenciar a simple vista en la pila de papel continuo dónde empieza y acaba cada job. Al job output impreso en papel continuo se le llama printout. Un printout contiene información sobre la compilación, la ejecución, el código fuente del programa, qué archivos, impresoras y tarjetas perforadas ha usado el programa, y por supuesto el resultado del programa, en este caso una lista de los números primos entre el 1 y el 2000. El programa ha encontrado 303 números primos. Con la llegada de las terminales llegó la opción de retener el job output en lugar de imprimirlo. Las terminales de usuario estaban lejos del mainframe y por seguridad los usuarios no podían entrar a la sala del mainframe donde estaba la impresora. La opción de retener el job output nos permite ver el output desde la terminal sin gastar papel. Para retener el job output usamos el Message Class H de Held Job Output. Sobreescribimos la A con una H mayúscula. Si haces Submit con una H minúscula, la consola del operador mostrará el error JCL Error. Si hacemos Submit con la H mayúscula, tampoco hay un printout del job 4. Para ver el job output usamos la opción OutList de ISPF. En la lista aparece una entrada del job 4. Para verlo usamos el Selection Code S. Una vez leído, podemos eliminar el job output con el Selection Code P. También podemos enviarlo a la impresora. Lanzo un nuevo job del mismo programa. Y vuelvo al panel OutList. Entonces, uso el Selection Code O y el parámetro A para que lo envíe a la impresora Message Class A. Y el job output del job 4 ya no está en OutList, pero podemos encontrar el printout.